Que a lo mejor la familia, los amigos, los vecinos, saben que a lo mejor un niño se encuentra con depresión. Ahorita voy al tema que les voy a decir que vamos a platicar esta mañana. No saben qué hacer, no saben que verdaderamente es un problema, y para eso estás aquí con nosotros, doctora, para saber que verdaderamente es un problema, tiene que ser tratado, orientado el niño. El tema de esta mañana, ponga atención por favor, padres de familia, también jovencitos, se trata de este fracaso escolar. Llámese desde chiquitos, los niños, hasta, no sé, ya un nivel licenciatura, ya profesional. Claro. Ahora que acaban de pasar exámenes de admisión a la autónoma, no sé, a otros colegios, ¿qué pasa, doctora, con todos estos niños, jovencitos o ya adolescentes, que no quedan en ciertas escuelas? ¿Llega a haber, no sé, cuadros de depresión? ¿O qué es lo que pasa con estos jóvenes? Bueno, sí, buenos días, gracias. Sí, efectivamente, a veces tenemos muchachos que han estudiado muchísimo y que los papás tienen puestas las esperanzas en este chico, en esta chica, y aunque han estudiado muchísimo, a la mera hora del examen se ponen muy mal y reprueban o no pasan, ¿sí? Y entonces después viene el problema de depresión, de ansiedad, todo esto. Pero en el momento del examen, aunque se hayan preparado muchísimo, por ejemplo, para la Facultad de Medicina se preparan desde un año antes, llevan cursos de un año, y a pesar de que llevan el curso, no pasan. Entonces es cuando llegan, por ejemplo, a consulta y dicen, bueno, pues es que, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a platicar con el muchacho o con la chica, y muchas veces tienen o depresión, y esa misma depresión no les permite aprender bien, o sea, todo ese año estuvieran, por decir así, al 50%, o tienen un déficit de atención, o tienen ansiedad, o muchas patologías, ¿sí? O simplemente son muchachos que son demasiado responsables y al momento del examen no están pensando en el examen. Están pensando, híjole, esta ya no me la supe, híjole, voy a reprobar el examen, mi familia se va a decepcionar de mí, no, pues ya voy a terminar casi que como un vagabundo, pero todavía no pasa el examen y están contestando la primera, segunda pregunta y los chicos ya se están imaginando ese plan a futuro y eso ocasiona que el cerebro pues no pueda pensar bien. Y ¿sabes qué, doctora? Por ejemplo, en estos exámenes en los que estás contratiempo, en los que debes determinar cierta cantidad de preguntas en algún tiempo que estipulan, y si uno se tarda con la primera pregunta, híjole, ya se vuelve verdaderamente un grave problema con la primera o la segunda. Sí, claro, yo recuerdo. Entonces, cuando yo hacía mis exámenes, ibas en la segunda pregunta y no entendías nada, empezabas a leer las demás y tu cerebro se cerraba, no sabías ya qué hacer. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con todos estos chicos, con todos estos jóvenes, con los que presentan 1, 2, 3 veces los exámenes y no pasan? ¿Qué pasa por su cabeza? A lo mejor dicen, soy tonto, no puedo pasar. ¿Qué pasa con ellos? Ahí entra la cuestión emocional muy fuerte. O sea, el cerebro trabaja en cuestión de que, o bien, estamos pensando, estamos concentrados en esta parte o estamos emocionalmente cargados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy pensando que el examen significa para mí que demostrarle a mis papás que soy buen alumno, que por ejemplo, voy a entrar a la Facultad de Medicina, está cargado emocionalmente. Entonces, la parte emocional del cerebro secuestra a la parte del juicio. Entonces, estamos muy angustiados y cerebralmente, o sea, la parte, por ejemplo, la parte frontal es la que nos ayuda, por así decirlo, a procesar la información. Y la parte de en medio del cerebro es la parte emocional. Entonces, la parte emocional se chupa toda la sangre, por así decirlo, y entonces es lo que viene los nervios, la mente en blanco. Claro. Y entonces es cuando el chico en ese momento no puede pensar. Entonces no se puede tranquilizar y va aumentando la tensión. Y eso se transforma en que en la primera pregunta se trabaron. Y aunque se salten, bueno, entonces sáltatela. La segunda pregunta. Pero si traen toda esa carga emocional, de plano no pueden contestar, aunque sepan muchísimo. Claro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer a lo mejor el joven que nos está viendo ahorita o los papás que saben que su hijo, por más que estudia, no puede pasar un examen? ¿Cuál es la recomendación, doctora? Bueno, la recomendación yo les digo que dejen su máquina del tiempo en la casa, es decir, que no se adelanten
a los resultados, todavía no pasan, todavía no reprueban, todavía no los expulsan de la escuela, ¿sí? Sino que estén en el momento contestando las preguntas. Ahora, otra cosa con la que me he enfrentado con los muchachos en cuanto a fracaso escolar es que tenemos distintas maneras de obtener nuestra información. Claro. ¿Sí? Entonces, hay niños que son muy inteligentes, pero no les gusta leer, así no reciben la información. Ellos aprenden haciendo las cosas, viendo videos, viendo ilustraciones, pero como la escuela está empeñada, o el sistema, ahorita ya está cambiando un poquito, pero el sistema que reinaba era la lectura. Sí. Entonces, si tu cerebro no está programado para aprender leyendo, ya valiste en ese sentido. Entonces, con los chicos les hago algunas pruebas, por ejemplo, y descubro que son buenísimos para aprender viendo o haciendo. Entonces, una vez que les planteamos este manual de cómo funciona su cerebro, los chicos empiezan a aprender muchísimo, ¿sí? Pero ya de la manera en que su cerebro debería de aprender. Y es que qué difícil resulta, por ejemplo, a todos estos jovencitos que aprenden a lo mejor de una manera visual, con videos, como comentas, doctora. Pero si en la escuela entonces le dicen, tienes que leer para mañana de la página 1 a la 50 y les voy a hacer un examen de qué es lo que entendieron. Si esa indicación está dando el profesor, ¿cómo se le puede hacer entonces? Para que el niño también, la mamá va a llegar y le va a decir, lee y te voy a preguntar, no va a entender nada y entonces va a decir, bueno, estoy tonto, ¿qué me pasa, no? Exactamente, entonces, como mencionas, hay distintas formas de aprender. Una es de manera visual, viendo videos, viendo cómo se hacen las cosas. Otra se llama kinética, que es cuando hacemos las cosas, ¿sí? El niño, por ejemplo, tiene que hacer un mapa de la República, dibujarlo, hacerlo y ponerle los nombres para aprenderse las cosas. Otros aprenden escuchando, simplemente con una conferencia, escuchando al maestro, ¿sí? Y finalmente, bueno, los que leen. Claro. Entonces, ahorita internet está padrísimo, les tocó una época padrísima a los chavos. Entonces, lo que quieras que encontrar o estudiar, lo vas a encontrar de todas esas maneras en internet. Nada más teniendo cuidado de las fuentes en donde vas a encontrar la información. Entonces, yo les recomiendo, por ejemplo, los que he estado trabajando con muchachos de medicina, les digo, mira, si te encargan las 50 a 100 hojas, a veces son 50 diarias, entonces tu cerebro al primer párrafo va a decir, ahí te ves. Claro. Entonces, puedes buscar en internet, por ejemplo, la materia de anatomía, modelos anatómicos, videos, conferencias. Entonces, primero ves esa parte, o escuchas, o puedes ir a hacer un modelo, y después te pasas a la lectura. Y ya en la lectura, tu cerebro ya va a encontrar más asociaciones o más referencias, ya no se aburre y le entiende más. Entonces, es como los chicos entienden que su cerebro aprende de manera distinta, ¿sí? No es que sean tontos, es que simplemente pues, el cerebro no le gusta leer, le gusta hacer otras cosas. Así es, y es por eso en casa, papás, es muy importante que estén al pendiente de la plática del día de hoy, hablando de fracaso escolar con nuestra colaboradora, la psiquiatra, la doctora Silvia Eugenia Cerda. Llámenos si tiene usted alguna pregunta, si quiere preguntarle a la doctora de qué manera a lo mejor está o puede aprender su hijo esta mañana. Llámenos 822-2400. Vamos a un breve corte, ya regresamos. Hablando esta mañana sobre el fracaso escolar con la doctora Silvia Eugenia Cerda. Llámenos en casa, es muy importante que usted participe, que se dé cuenta, que analice muy bien a sus hijos. Si están aún a nivel, no sé, doctora, primaria, preescolar, que es cuando posiblemente ahí se empieza a dar cuenta los papás, los profesores, de qué manera es como aprenden los niños. Mucha atención, papás, porque después, pobres de nosotros. Doctora, yo recuerdo que era imposible que yo me pudiera aprender la historia grecorromana leyendo 50 hojas. Entonces, a lo mejor hay otro alumno que le gusta mucho leer y aprende muy rápido, pero yo necesitaba hacer maquetas, yo necesitaba hacer un dibujo. Y es así entonces como aprendía. Lo digo de manera personal y de experiencia, y seguramente en casa también
sucede lo mismo. Entonces, ¿cómo orientar también a los niños después de que ya hicieron el examen, después de que no se acordaron absolutamente de nada y que viene la depresión, como decías, ¿no? Te van a expulsar, no pasaste, ¿qué vas a hacer tanto tiempo sin estudiar? ¿Qué viene entonces después de que los niños no pasan o los adolescentes no pasan un examen? Bueno, precisamente no se trata de juzgar, de decir, ay, eres un burro, ya valiste, y etcétera, 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 sino de saber, bueno, qué fue lo que pasó. Y ya una vez que sabiendo qué fue lo que pasó, entonces trabajar sobre eso. Ahorita ya se está manejando lo que le llaman en la escuela el aprendizaje por competencias, ¿sí? Que es una nueva manera de enseñar que ahorita se está actualizando los maestros para este sistema, y habla precisamente de ver qué tipo de alumnos aprenden leyendo, aprenden viendo, aprenden haciendo, y de esa manera los maestros se pueden ir teniendo diferentes técnicas, ¿sí? Pero, por ejemplo, para aquellos maestros que todavía no reciben esa actualización, los papás lo que pueden hacer hay test muy sencillos que pueden hacer con un psicólogo, con un psiquiatra, y de esa manera descubrir de qué manera funciona el cerebro del niño, ¿sí? Y de qué manera aprende. Y ya después de que hayan tenido este fracaso escolar, por así decirlo, buscar las causas y de esa manera ofrecerle alguna otra oportunidad a los chicos. Oye, doctora, por ejemplo, ¿qué papel juega aquí este trastorno de déficit de atención? Bueno, el trastorno por déficit de atención, la mayoría de los muchachos aprenden haciendo las cosas. Entonces, ellos para leer, pues realmente, a menos de que les guste mucho la lectura, y ya una vez medicados, sí aprenden leyendo. Pero como estos chicos son así súper activos, ellos aprenden mejor haciendo, ¿sí? Y entonces cuando llegan las mamás, dices que son habilísimos para una cuestión ahí de videojuegos, y para la escuela nada más no. O son muy hábiles para hacer ciertas cosas, por ejemplo, para natación, para cuestiones así. Tenemos varios ejemplos de atletas, porque son muy inteligentes corporalmente. Entonces estos chicos hay que darles ejemplos, hay que ponerlos a hacer cosas, por ejemplo. Además, bueno, de la medicación, que sería parte del tratamiento. Oye, doctora, pero en la vida real, en este momento, la señora que está en casa, que sabe que su hijo es hiperactivo, que tiene trastorno de déficit de atención, que nada más no puede ayudarlo a estudiar, que ya ha reprobado a años incluso, ¿cómo se le hace? ¿Qué tienen que hacer ahorita las mamás para que ya este próximo ciclo escolar aproveche al máximo su hijo? Bueno, recomendarles que no se esperen hasta que lleven ya todo el año reprobado, porque nos pasaba mucho en la clínica que nos lo llevaban 3 meses antes de que terminara el ciclo escolar y nos decían, oiga, doctora, ayúdele a pasar. Entonces ya tenía 9 meses de atraso el chico, pues en 3 meses no podíamos sacar al niño adelante. Entonces yo les recomendaría que desde el inicio, antes de que empiecen otra vez con todo el fracaso y que se deprime el niño, se desilusione, se desanime, que lo lleven a consulta, que lleven a valorarlo. A lo mejor no es déficit de atención y nada más está muy ansioso, está deprimido, está sufriendo bullying, no sabemos. Pero que lo lleven a valorar. Ojo, yo les digo, valorar no significa que les vayamos a dar medicamento ya inmediatamente. No. Primero se les busca muchas causas, y si el papá o la mamá dicen, ¿sabe qué, doctora? No quiero que lo medique, bueno, vamos a buscar alguna otra solución. Entonces, lo que yo les recomiendo es que vayan, lo valoren nada más, y dependiendo de allí, tanto el médico como los papás van a participar en la solución. Claro. No se trata de que uno va a imponer lo que uno piensa, sino se les dan opciones. Oye, doctora, por ejemplo, en el caso en el que los papás presionan de tal manera a los hijos, en que si no sacas 8, te voy a castigar, o te voy a pegar, te voy a, no sé, ¿no? Así, y castigos ya muy duros, que los niños están preocupados todo el año, que si sacan un 6, que si reprueban una materia, hay pues graves consecuencias en la familia, en castigos, no sé. ¿Qué es lo que pasa también con estos papás? Porque están actuando mal, obviamente. Bueno, aquí la cuestión es que los papás tienen expectativas muy altas de los niños, o tienen esperanzas en cuanto, más bien, no quieren que el niño vaya a fracasar. Entonces, muchas veces esos reclamos, esos miedos, esos regaños, son parte del mismo miedo y de la misma angustia de los papás, de decir, es que tienes que sacarte un 10
para que te saques una beca porque económicamente no voy a poder darte lo que yo quiero. Entonces, detrás de ese regaño, muchas veces hay una angustia tremenda de los papás de que saquen 10. O no se diga aquellos chicos becados ya en la preparatoria o en la universidad, es de o sacas 10 o te sacamos de la escuela por la cuestión económica. Entonces allí la cuestión es que los papás se tranquilicen, ¿sí? Que el niño va a rendir mucho más si se les da refuerzos positivos, por así decirlo. O sea, bueno, reprobaste, ok, está bien, no pasa nada, vamos a seguir estudiando. Al contrario de que si le dices reprobaste y entonces castigado y todo, el niño va a asociar, cuando está en el examen, no va a pensar en el examen, va a pensar en el castigo. Entonces, eso lo va a poner todavía más angustiado y va a disminuir mucho su rendimiento. Entonces, aquí lo que hay que hacer es preguntarle al muchacho, bueno, ¿qué te pasó? No, pues estaba muy ansioso porque pensé que me ibas a castigar, o la maestra se me quedó viendo feo, o mil cosas que el niño está pensando en ese momento, ¿sí? Así es que en casa, mamás, papás, por favor, recuerden que cada niño es diferente, cada niño aprende de manera distinta y no los presionen, no los regañen, mejor preocúpense por ellos, mándenlos con especialistas para que también ellos puedan asesorarlos. Y como siempre, doctora, un gusto enorme que nos acompañes, que platiquemos sobre estos temas que tanto preocupan también en casa a los papás. Nos vemos aquí dentro de 15 días. Claro, muchas gracias. Muchísimas gracias. En casa, ahí tiene usted la información, aprovéchela, no la echen saco roto. Vamos a un breve corte, acompáñenos, llámenos también al 822-2400. Ya regresamos.